Abra conmigo a Segunda de Corintios, el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Sabe que vivimos en un tiempo, estaba meditando sobre esto, donde las ideologías no cristianas, las ideologías, verdad, paganas, han en muchas maneras se han levantado en nuestro país, tanto que la gente ha aún escapado la realidad. Ahora se dicen que los hombres pueden ser mujeres, solamente piensan que lo son, o los hombres pueden ser mujeres y solamente piensan dentro de sí que lo son. Y sabemos nosotros que la realidad no cambia porque nosotros pensamos diferente. Amén. Así que es una ideología muy extraña, pero como todas las cosas que vienen de las tinieblas, siempre traen confusión. Y viviendo aún en esta sociedad donde vemos este tipo de procedimientos, este tipo de pensamientos, quizás nos hace pensar que no solamente porque alguien piensa que puede ser algo, lo puede ser. La realidad no cambia porque nuestro pensamiento la rechaza. Y digo esto porque nosotros los que decimos seguir a Cristo, es menester que también nosotros tratemos con la realidad, lo que es real. Jesús dijo en Mateo, el capítulo, creo que es el capítulo 11 de Mateo, que muchos dirían, Mateo capítulo 7, donde en los últimos días vendrían delante de Jesús y dirían, Señor, Señor, no hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y el Señor les va a hacer ver una vez la realidad. La realidad es que ni ustedes me conocieron ni yo los conozco. Apartaos de mí, dijo, ustedes que obran la maldad. Solamente porque le decimos al Señor, 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 con nuestra boca, no quiere decir que es nuestro Señor. El Señor va a sorprender a mucha gente en aquel día cuando les diga, no os conozco. Así que viviendo en este tipo de ambiente cultural, nosotros tenemos que tener absolutamente claro en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tenemos la verdad, de que tenemos el evangelio correcto. Y es una necesidad para todos los que se dicen creyentes, ¿verdad?, seguir los mandamientos y los mandatos que encontramos en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 13, si lo encontró, y en el verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. O sea, nos está llamando a reconocer la realidad de dónde nos encontramos. La realidad de si realmente somos seguidores de Cristo o no. Y dice que hay un examen o que nos debemos examinar a nosotros mismos. Hemos estado hablando acerca de la disciplina de vigilar o velar sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la vigilancia mutua, que no solamente tengo la responsabilidad de vigilar o velar por mi propio corazón, sino también Dios me ha puesto en medio de una familia en Cristo y yo debo velar también por mis hermanos. Hablamos de esto y vamos a hablar un poquito más esta mañana. Pero Pablo dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, un examen y una prueba. Examínate y pruébate a ti mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea que una persona puede creer que Cristo, que es seguidor de Cristo, que Cristo está en él y ser reprobado. Eso es lo que va a pasar al final. Y por eso digo, es menester, es importante, es absolutamente necesario de que nosotros velemos por nuestra propia vida. En el velar nos guardamos de la apostasía, dije algunas semanas atrás. El velar tu propio corazón es guardar
de cuidarte, de que no te apartes o te alejes del Señor, que no llegues a un lugar donde pensando que eres algo que no eres, te vas a sorprender en aquel día. Y ojalá que no haya nadie entre nosotros así. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Y la pregunta que viene es ¿cómo hacemos esto? En Hechos capítulo 14, verso 21, vamos ahí a Hechos 14, en el verso 21, vamos a leer el 21 y el 22. Dice la Escritura: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, hablando aquí del apóstol Pablo, que andaba con un equipo predicando en los lugares de Antioquía y Iconio, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando, dice, los ánimos, exhortando a los hermanos, ¿a qué? A que permaneciesen en la fe. Así que vemos aquí que hay un fortalecimiento por medio de la exhortación a que continúen en la fe. Y nosotros que velamos por nuestra propia vida, también debemos de velar por nuestros hermanos. ¿Cómo los ayudamos a ellos? ¿Cómo los instamos a que ellos se examinen su vida? Es exhortándoles que continúen. Si una persona dice que es creyente, que conoce a Jesucristo, nuestra responsabilidad como hermanos es en todo tiempo exhortarles, es animarles. ¿A qué? A que sigan adelante en la fe. La perseverancia de la fe es necesaria para una persona realmente que es verdadero cristiano. No es que nosotros por alguna manera o fuerza física o personal podemos nosotros mantenernos en el camino. No, el Señor es el que nos mantiene, pero nos llama a nosotros, como dice ahí, a fortalecer a nuestros hermanos, a confirmarlos, a exhortarlos que permanezcan en la fe. ¿Por qué dice aquí que hagamos esto? Note, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, cuando te encuentras en tribulación, cuando ves a tu hermano atribulado, ¿qué debemos hacer? Debemos animarlo ¿a qué? A continuar, aunque está en medio de esa situación. A continuar su fe, a continuar en su caminar con el Señor, aun que está enfrentando dificultades. Y obviamente si podemos ayudarlos, los ayudamos. Pero a veces están unas personas en situaciones donde solamente Dios puede hacer la obra, solamente Dios puede cambiar la situación. Pero es nuestro deber, como aquellos que velamos por nuestros hermanos, animarlos, exhortarlos a continuar. Continúa, hermano, no te des por vencido, sigue adelante. ¿Ve? A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que dar el poder, la fortaleza a otros. No, es simplemente darles el ánimo conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque si yo te exhorto a ti, si tú me exhortas a mí conforme a las verdades que encontramos en la palabra de Dios, esa palabra me va a fortalecer espiritualmente. Amén. Y Pablo decía aquí, aunque hay tribulaciones, están pasando por tiempos difíciles. Dice, el Señor nos dijo que a través de ellas nosotros entraríamos a la presencia de Dios, o sea, al reino de Dios. Así que exhortamos a nuestros hermanos, los fortalecemos en la fe para que ellos sigan adelante. Porque si son verdaderos cristianos, ¿qué van a hacer? Van a tomar esa exhortación, ¿verdad?, como algo importante y van a continuar. No permitimos, ¿verdad?, que ellos se desanimen hasta dejar el camino. Ahora vamos al capítulo 3 del libro de Hebreos. Ahí vamos a estar esta mañana. En el capítulo 3, el escritor escribe y una vez más está recordándoles acerca de Jesucristo, comparándole
En el capítulo 1 vimos con los ángeles, Él es mayor a los ángeles. Lo compara en el capítulo 2, 3 con el profeta Moisés. Y nosotros queremos ver algo hablando de este tema de velar aquí en este capítulo. Y aquí nos da el escritor una exhortación para considerar al ejemplo supremo, si puedo decir ahí, para nosotros seguir. Nos anima a continuar, pero no simplemente así solos. Nos dice, hay un ejemplo que tenemos nosotros que es nuestro ejemplo supremo en todas las cosas. Y en el capítulo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, a los hermanos santificados por la sangre de Cristo, aquellos que están participando del llamamiento celestial. Dice, considerad al apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el apóstol? Es aquel que es enviado, ¿verdad?, a llevar el mensaje, y que el supremo apóstol no era uno de los apóstoles del Cordero, sino era el Cordero mismo, Jesucristo. Y el sumo sacerdote, aquel que representa al hombre delante de Dios, dice, es Cristo Jesús, aquel a quien nosotros profesamos, aquel a quien nosotros confesamos. Dice, hermanos, consideren al Señor, consideren al apóstol, consideren al sacerdote, al sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Ahora, él está escribiendo estas palabras una vez más para animarnos a continuar en la fe. Estamos hablando de cómo examinamos nuestra vida, cómo probamos nosotros que estamos en la fe. Bueno, vamos a ver al ejemplo de la fe, que es Jesucristo mismo, el cual, verso 2, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, dice, es fiel. Todos digan fiel. ¿A quién fue fiel? Al que lo constituyó como apóstol y como sumo sacerdote, que fue el Padre Dios, que lo envió a la tierra para venir y dar su vida por pecadores. Así que Él es fiel al Padre que lo constituyó. Él es nuestro ejemplo. Ahora, Moisés también fue fiel. Note el versículo 2 ahí dice, como también lo fue Moisés. Jesús fue fiel como también lo fue Moisés en toda su casa. Ahora ahí no está hablando de la casa de Moisés, sino la casa de Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Así que menciona a Moisés como también una persona fiel. Pero nos dice que Jesús es más que el ejemplo de Moisés. En el versículo 3 dice, porque de tanta mayor gloria fue Moisés, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Se dice tanta mayor gloria que Moisés se estima Cristo. O sea que Moisés fue fiel, pero hay una mayor gloria en la fidelidad de Cristo. Cristo nunca habiendo pecado. Moisés sabemos que era un pecador que Dios llamó, pero dice que es estimado digno y de mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, ¿quién es el que hizo la casa? Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, pero ¿quién es el que hizo la casa? Verso 4, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? ¿Quién? Dios. Así que está aquí declarando, si podemos leer con entendimiento, la divinidad, la deidad de Jesucristo. No es solamente un hombre llamado apóstol, llamado a ser sumo sacerdote, aquel que representa delante de Dios,
sino que vivió su vida sin pecado y fiel. Y dice él que toda casa es hecha por alguno. Moisés fue, ¿qué? Él fue fiel en toda la casa de Dios. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hablando de Jesucristo. Mire, guarde su lugar aquí y vamos a Colosenses, el capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, desde el verso 15, dice la Escritura: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Ahora, hay muchas personas y sectas que toman este versículo 14, aquellos que no creen en la divinidad de Jesús, y dicen que Él es el primogénito de toda creación. Y interpretan esto como Él fue el primero que Dios creó. Pero Jesús no es una creación. Jesús no fue creado. Lo que Pablo dice aquí no tiene ese sentido. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que Dios es, Cristo es, en la misma imagen. El primogénito, o el que tiene la primacía de toda la creación. El primogénito quiere decir el primero, pero no el primero creado. ¿Por qué decimos esto? Porque note lo que dice: el primogénito de toda la creación, verso 16. ¿Por qué? ¿Por qué es el primogénito? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ve? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cristo, Él fue el que crió tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. O sea que Jesús es aquel a quien el Padre usó para crear todas las cosas. Entonces, por eso Pablo dice: el que creó la casa tiene mayor honra que la casa misma. Todas casas fueron hechas por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y hablando ahí de Jesucristo, Jesucristo fue, dice la Escritura, el que creó todas las cosas. Verso 17, note esta expresión: en Él, en Cristo, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Ahora, esa es una frase que identifica la naturaleza de aquel por el cual fueron hechas todas las cosas. Note, las cosas es la creación. Todo lo que existe y fue creado por Dios es una cosa. Pero Cristo existe antes de todas las cosas. El único que existe antes de cualquier cosa es Dios. Y por eso, cuando Pablo dice que Él es el primogénito, no está diciendo el primero de ser criado, está dando a entender que el primogénito, aquel fue por el cual fueron creadas todas las cosas, y este primogénito existe antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que sin Cristo las cosas no podrían existir. Esta mañana cantamos el gran yo soy. El gran yo soy, esa palabra, esa expresión se usa en Éxodo, creo 3:14, donde Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Cuando te pidan quieran saber quién fue el que te envió, tú diles: el yo soy me envió. Y esa frase es muy interesante en el griego y aquí también en el hebreo, en Éxodo 3:14, porque es la palabra ser, es la palabra existir. Como decimos, alguien que existe. Y cuando Dios dice yo soy, está declarando su existencia, que no depende de nada ni de nadie, porque Él es el Dios preexistente a todas las cosas. Por eso cuando Pablo dice aquí Jesús es antes de todas las cosas subsisten en Él. Y luego sigue diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
en él es él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Note la palabra primogénito, otra vez la usa Pablo aquí, de entre los muertos, dice en el verso 18. Él es el primogénito entre los muertos. Ve, la palabra primogénito aquí no quiere decir tampoco que él fue primero en ser resucitado, porque ha habido personas que resucitaron antes de él. Él resucitó, por ejemplo, a Lázaro. Él resucitó a otras personas de entre los muertos. Así que él no es el primero en ser resucitado. Él habla aquí de la primacía sobre la muerte. Él es el primogénito de los muertos, el que fue resucitado y jamás morirá, jamás. Y luego sigue diciendo aquí, para que, note por qué Él es el primogénito sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la muerte, entre los muertos, para que en Él, en Cristo, todo tenga la preeminencia. La palabra preeminente quiere decir en primer lugar. Para que Cristo en todo tenga el primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios levanta y honra y exalta a su Hijo Jesucristo. Así que estamos hablando, por eso cuando los testigos de Jehová o otras personas que no creen en el Jesús divino, que la Biblia habla, están hablando de otro Jesús. No piense que porque ellos usan la palabra, sí creemos en Jesús. Siempre pregúntele, ¿qué Jesús, en qué Jesús cree usted? Y van a decir, pues el único Jesús. No, hay muchos Jesuses. La Biblia dice, ¿verdad? Que hay muchos. Aquí tenemos un Jesús también, aquí en la iglesia, en la congregación. Así que Jesús, el Jesús de la Biblia, no es el Jesús creado por Dios, como los testigos de Jehová dicen. No, Jesús es el Creador mismo, primogénito, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, como dice el libro de Apocalipsis. Así que regresamos a Hebreos 3. Aquí Pablo declara, o el escritor más bien de Hebreos, declara la divinidad de Jesucristo. Cuando dice en el verso 4 una vez más, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Una vez más, habla de la fidelidad de Moisés en la casa de Dios. Cristo es y tiene mayor honra, como dice el verso 3, porque Cristo edificó o edifica la casa de Dios. Ahora, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la casa de Dios? Nosotros a veces usamos la expresión la casa de Dios como el templo físico, pero realmente este templo no es la casa de Dios. Cuando nosotros nos vamos, Dios no se queda aquí, ¿verdad? Descansando en su casa. La casa de Dios no es un templo, dice la Biblia, hecho de manos. En el Antiguo Testamento ellos tenían un templo, tenían, ¿verdad? Un lugar donde la gloria de Dios bajaba y descendía. Pero esa casa era temporal. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él levantó y alcanzó un pueblo. Ese pueblo es la casa de Dios. Cuando aquí dice, habla de la casa de Dios, está hablando del pueblo mismo, el pueblo de Dios. Verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Debe subrayar eso en su Biblia. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, los creyentes, somos la casa de Dios. Así que cuando decimos venimos a la casa de Dios, no es realmente algo correcto en decir. Nosotros somos la casa de Dios. Como casa de Dios nos vamos a reunir juntos en la presencia de Dios. El lugar simplemente puede ser un edificio, puede ser un hogar, puede ser debajo de un árbol. La casa de Dios es el pueblo de Dios. Dice Cristo, dice, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, dice, y la esperanza y la confianza, y los gloriamos en la esperanza. Esta es una expresión muy
muy importante aquí en el versículo 6. Vamos a verla un poquito más detalladamente. La casa de Dios somos nosotros, dice Pablo. Es un hecho. No está dudando. Está escribiendo ¿a quién? A los hermanos santos, versículo 1. A los participantes del llamamiento celestial. Nos está llamando a considerar al ejemplo más importante y fiel, que es Jesucristo mismo. Y dice, y nosotros somos la casa de Dios. Y luego agrega esta expresión: si retenemos firme hasta el fin la confianza, y dice gloriarnos en la esperanza. Y el gloriarnos en la esperanza. Ahora aquí menciona varios, a veces lo vemos como requisito, decimos. Por el uso de la palabra si retenemos. O sea, déjame ver si lo puedo explicar. Dando a entender que si no lo retenemos, entonces esto no es verdad. Pero quiero que lo vea conmigo esta mañana y espero que el Espíritu Santo pueda darnos entendimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, somos la casa de Dios. Bueno, vaya conmigo al versículo 14 del mismo capítulo, porque aquí Pablo repite algo diferente, algo más bien en diferentes palabras, pero decir lo mismo. Porque somos hechos participantes de Cristo. Ven, el versículo 6 dice que nosotros somos la casa sobre la cual Cristo rige. Pero aquí dice, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En el versículo 6 dijo, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora parece que al leer esta escritura, el escritor está diciendo que estos son requisitos si acaso nosotros queremos pertenecer a Cristo. O sea, y mucha gente lo ha leído de esa manera, pero déjeme decirle esta mañana, no está diciendo que estos son los requisitos para participar de Cristo. No está diciendo que si nosotros no retenemos la confianza, quiere decir entonces de que no hemos cumplido los requisitos y no podemos ser parte de la casa de Cristo. Déjeme ponerlo de esta manera. O usted es parte de la casa de Cristo, o usted ha participado de Cristo, como dice el verso 14, o no. La realidad es si es o no es. ¿Es creyente o no es creyente? No está en un lugar intermediario. Pues ayer era, pero hoy, pues no sé. La Biblia nunca presenta la vida cristiana en esos términos, como para dudar. Ahora, acuérdense, estamos hablando acerca de examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. O estoy en la fe o no estoy en la fe. Y algo el examen, la prueba me puede decir si lo estoy o no. Pero aquí Pablo, el escritor más bien del Hebreos, dice en el versículo 6, vamos a regresar ahí. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, nosotros, somos. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora déjeme decirle lo que el escritor no está diciendo. No está diciendo, bueno, yo soy de la casa del Señor, pero tengo que hacer esto. Y si no hago esto, pues entonces no soy. Porque podría haber empezado en Cristo y hacerlo, y luego después no lo hice. Y luego lo hice otra vez, y luego no lo hice. O sea,
fui fiel y luego fui infiel y luego fui fiel otra vez, me arrepentí. Entonces quiere decir que entro a Cristo y me salgo de Cristo y soy de Cristo y no soy hoy y mañana y hoy sí y ayer lo fui, pero hoy no. No. Lo que el escritor está diciendo es, si tú, versículo 14, has participado de Cristo, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, la confianza que tuvimos al principio. Está diciendo esto, si tú has participado de Cristo, esto va a ser evidente en tu vida. Si tú realmente eres un genuino cristiano, esta confianza la vas a permanecer hasta el fin. Si tú perteneces a Cristo, vas a retener tu confianza que tenías al principio. Ahora, quiere decir que siempre voy no, hay tiempos cuando todos tropezamos. Mire Pedro era una persona que seguía a Cristo, un seguidor real en Cristo, lo siguió toda la vida terrenal hasta que Cristo partió para el cielo. Pero hubo un tiempo cuando Pedro hizo ¿qué? Yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. No, pero tú hablas como él y empezó a maldecir para probar que él no conocía a Cristo. ¿Habrá un ejemplo más evidente de que una persona realmente rechaza a Cristo? Y Pedro lo hizo. Pero cuando Jesús lo encontró, le dijo, Satanás, ¿verdad? Deseó zarandearte, pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falle. Y cuando regreses, dijo, vas a cuidar a tus hermanos. ¿Cómo es que Jesús tenía esa confianza de que Pedro iba a retener esa confianza hasta el fin? Porque Jesús lo había llamado. Jesús sabía que él era un seguidor verdadero. Eso no creía de Judas. Judas Iscariote fue el que lo rechazó. Él sabía desde el principio que él no era un verdadero creyente y que un día lo iba a rechazar. Jesús sabía eso por el Espíritu y sabía eso por la palabra, que aquel que lo iba a rechazar, lo iba a entregar, lo iba a negar. Pero aquí vemos nosotros que el escritor dice, nosotros hemos participado de Cristo y con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Esto se llama la perseverancia de los santos. Dios es el que nos lleva a perseverar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos dio la salvación. Él es el que nos salvó. Nosotros no nos salvamos por decisión propia, ni nos mantenemos salvos por nuestra propia habilidad. Pero cuando uno cree que la salvación, bueno, Cristo me salvó, me perdonó, pero ahora yo tengo que de alguna manera u otra tratar de mantener esa salvación. Y leen esta escritura de esa manera. ¿Ve? Tú eres participante de Cristo, con tal que retengas firme hasta el fin tu confianza. O sea, que seas fiel al Señor para siempre. ¿Debemos ser fiel al Señor? Claro que sí. La fidelidad del Señor, lo estamos leyendo aquí. ¿Quién es el ejemplo de la fidelidad? Jesucristo. Y el escritor nos está diciendo, pon tu mirada en Él, aquel que hizo todas las cosas. Moisés fue bueno, fue un hombre, fue fiel en su casa. Pero Moisés también falló. Moisés también flaqueó. ¿Pero qué? Puso su mirada en el Señor, el que lo liberó. Y dice aquí la escritura que Cristo, nosotros hemos participado de Cristo, somos de su casa si retenemos hasta el fin la confianza. Esa no es un requisito, es una realidad que muestra de que soy cristiano. Y por eso cuando dice la escritura, leímos ahí en Hechos esta mañana, que Pablo dice, los animaba a los creyentes, ¿a qué? A continuar. Aun cuando está en tribulación y están tentados, ¿sabes qué? A tirar todo, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, yo ya no voy a seguir adelante. ¿Qué hacemos nosotros? Los animamos. Porque si esa persona es salva, si esa persona ha nacido de nuevo y está pasando por una dificultad tremenda, aún hasta creer que va a abandonar todo, exhortándole, animándole, si esa persona ha participado de Cristo, va a pasar por todo esto y va a retener firme su confianza que tenía al principio.
Eso no es un requisito, esa es una realidad que existe en todo creyente. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en ti el querer y el hacer para su buena voluntad. Y eso nos hace totalmente dependientes del Señor. Pero si yo pienso que este es un requisito, digo, pues yo soy cristiano, pero yo tengo que retener firme, y como que yo lo voy a hacer. No. Si tú muestras esa retención porque estás rendido a Cristo, esa retención de tu fe, esa fidelidad que continúa, no perfecta. Moisés no fue perfecto, Pedro no fue perfecto. El único que fue perfecto en su fidelidad fue ¿quién? Jesucristo. Por eso dice, ¿quién tiene mayor gloria y honra? No el que estaba sobre la casa, el que hizo la casa. Y ese que hizo la casa y todas las cosas fue Cristo mismo. Así que nosotros debemos de poner nuestra mirada no tanto en nuestra fidelidad, no en la fidelidad de mi hermano, en la fidelidad de Dios. Yo me pongo mis ojos en Jesús, el autor y el consumidor de mi fe, y exhorto a mi hermano que esté pasando por dificultades a continuar poniendo sus ojos en el Señor. Yo me acuerdo de mi madre, ella una persona muy animadora de todas personas, inclusive nosotros como hijos. Siempre nos estaba diciendo, hijo, ora a Dios. Estás pasando por esa situación, ora a Dios. Pon tus ojos siempre en el Señor, confía en Él. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Y yo me acuerdo pasando por tiempos de desánimo, ¿verdad? Mi madre me decía esas palabras y yo, sí, mamá, sí, yo sé. Pero porque había una genuina fe en mi corazón, Dios pudo sacarme adelante. Pero ese ánimo, ¿verdad? Esa exhortación que ella me daba de la palabra de Dios, siempre a regresar, a poner mi mirada en el Señor, me ayudó mucho en tiempo de tribulación. Ahora, vamos a Gálatas, guarde su lugar aquí, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Ahora, la fidelidad sobre la cual nosotros debemos velar. Estamos hablando de la disciplina de velar y de cómo nos examinamos en la fe. Bueno, reconocer que Dios requiere fidelidad, pero el único que tiene la habilidad de ser completamente fiel es el Señor. Él nunca falló en su fidelidad a Dios, aquel que lo nombró. Así que la vigilancia sobre nuestra fidelidad debe de ser puesto nuestros ojos en Jesucristo, el que fue fiel sobre toda su casa. Ahora, en Gálatas capítulo 5, estamos hablando de aquí de esta fidelidad. Tú eres partícipe de Cristo, ¿verdad? Si mantienes o retienes firme hasta el fin tu confianza desde el principio, dijo el escritor. Pero aquí en Gálatas 5, ahí todos están quizá que han leído la Biblia por algún tiempo enterados de estos versículos. Porque hablando de la fidelidad, déjeme hacerle esta pregunta antes de leer esto. ¿Qué es fidelidad? ¿Será una obra humana? Ve, yo tengo que retener mi confianza. ¿Será una fidelidad producto de mi determinación? ¿Será la fidelidad algo que el hombre hace hacia Dios? ¿O es algo que Dios capacita al hombre a quien Él salva para hacer? Porque aquí en en Gálatas 5, verso 19, Pablo escribe, manifiestas son las obras de la carne. ¿Las qué? Las obras. ¿Qué son obras? Es cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Las obras de la carne, usted actúa, su comportamiento. El comportamiento, las obras de la carne, Pablo dice, y hablando del hombre caído, dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, nos está dando una lista, un sinnúmero de cosas y dice, y aún cosas semejantes a estas. No es una lista exhausta. Dice, los que hacen estas cosas y los que practican estas cosas, ¿no qué? No heredarán el reino. Esto es lo que tú haces, las cosas que hacemos. Y luego dice en el verso 22, más, o sea, una contraindicación aquí. Estas son obras, pero o más el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué fruto? El fruto no es una obra, o de hecho no es una obra humana. El fruto del Espíritu, hablando del Espíritu que Dios puso en nosotros, el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora esa palabra fe realmente se debe traducir ahí fidelidad, porque está hablando de aspectos del carácter. Gozo, una persona que tiene paz, paciente, buena, fiel. Está hablando de fidelidad. Note que la fidelidad, dice la pregunta, ¿qué es fidelidad? No es una obra humana. La fidelidad es en el hombre, en el creyente, es un fruto. Y es un fruto no del poder humano. Es un fruto que viene de Dios. Aleluya. La fidelidad, el ser fiel, el tener fe, es un fruto. El fruto es aquello que nace. La obra es algo que yo hago, pero el fruto es algo que nace de mí, adentro, de mi interior. Y ese fruto no es ni el fruto humano, es el fruto del Espíritu. Así que, ¿de quién depende la fidelidad del creyente? De Dios. Ve que no es, yo soy partícipe de Cristo, si acaso hago esto, yo pertenezco y obro y hago. No. Si acaso esto es una realidad en mi vida, si yo persevero y retengo mi fe, ¿es por qué? Porque Dios está obrando en mí. El querer, el hacer. Él está trayendo fruto en mi vida que yo no puedo sacar por mí mismo. Una persona, quizá eres una persona bien impaciente. Si yo confío en mí, hermano, aquí no se escapa nadie. Pero si soy una persona paciente, si soy una persona que tengo paz, que vivo con el gozo del Señor, no porque yo soy el que hago eso, sino porque es una ¿qué? Es una respuesta a algo que Dios ha puesto en mí. Es entonces la vida cristiana una sumisión. Ya no a vivir la vida y hacer lo que yo hacía, sino ahora dejar que Dios, me rindo a Dios, me rindo al Espíritu Santo, para que Él traiga en mí el fruto de la fidelidad. La fidelidad en el creyente es el resultado de ser salvo, no el requisito para ser salvo. Lo voy a repetir. La fidelidad a Dios en el creyente es el resultado ¿de qué? Del fruto del Espíritu en el creyente. Por eso no puede ser un requisito para salvación, porque entonces sería una obra. Y la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, mediante la fe. ¿Ve? Entonces Dios es el que nos da la gracia. Cuando Él te salvó, Él puso su espíritu dentro de ti. La Biblia dice que el nuevo nacimiento, en el libro de Ezequiel, Dios profetizó, yo
los lavaré con agua, los lavaré de sus ídolos, los lavaré de su maldad y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Tomaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros. Ese acto fue un acto divino, no es un acto humano. El hombre no se salva por sí mismo. Inclusive poder creer y responder al evangelio es gracia, porque no hay nadie que busca a Dios, dice la Biblia. No hay nadie bueno, no hay ninguno solo. Nadie anda buscando a Dios. Nosotros no encontramos a Dios algún día. Él nos encontró a nosotros cuando andábamos perdidos y errantes, cuando no queríamos saber nada de Dios, ni podríamos saber nada del Dios verdadero. Él, por medio del evangelio, nos alcanzó, nos abrió nuestros oídos y nuestros ojos para ver y para oír nuestra condición. Nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador. Y cuando respondimos a Él, Él vino a nosotros. Él vino a morar por medio de su Espíritu en nosotros. Y ahora ese Espíritu es el que trae el resultado, el fruto que Dios requiere de una persona salva. Dios requiere fidelidad, pero Dios suministra fidelidad por medio del fruto de su Espíritu dentro de un corazón que se rinde al Señor. Por eso una persona que ha nacido de nuevo, digo, si has participado de Cristo, ¿quiere decir que ahora tienes un requisito de mantener la fe? No, tienes el privilegio de que Dios te da la habilidad de poder seguir siendo fiel. Y por eso nosotros nos examinamos. ¿Tengo yo ese deseo realmente de ser todo lo que Dios quiere que yo sea? Yo sé que batallo, yo sé que tengo dificultades, yo sé que tropiezo en muchas maneras, pero mi corazón está inclinado hacia eso. Esa es una de las evidencias. Yo le digo especialmente a jóvenes que están pasando por dificultades o gente que pasó bien difícil la situación. Le digo, si tú no conocieras a Cristo, eso no te molestaría. La evidencia de que una persona es salva es que lidia con el pecado. Se da cuenta de que está esa y le molesta y trata de alguna manera u otra reconocer y vencer eso. Pero no se encuentra en tratar nosotros por nuestra fuerza vencerlo. Se trata en decir, Señor, tú me cambiaste, yo me rindo a lo que tú quieres para mi vida. Y por eso digo, la fidelidad es el fruto que Dios trae adentro del creyente. Una vez más, regresamos a Hebreos 3, el versículo 14, donde el escritor dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿ve? O sea, diciéndolo de esa manera, si tú retienes firme tu confianza que tenías en el principio, si tú retienes firme la confianza y el gloriarte en la esperanza que eres de Cristo, esa es señal de que tú has participado de Cristo. Y dice aquí, si retenemos de confianza desde el principio, entre tanto que se dice, verso 15, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, les está diciendo, quiero que vean el ejemplo de aquellos que salieron de Egipto, que no oyeron la voz, endurecieron sus corazones en la provocación, dice. ¿Y con quién se enojó Dios por 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, o sea, los que le desobedecían y cayeron en el desierto, o sea, murieron allí en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. Ahora aquí en el verso 12 y 13, quiero regresar para terminar esta mañana. La semana pasada hablamos acerca de la exhortación a una vigilancia en contra de la incredulidad.
Y note que estas advertencias las está dando a los hermanos. Y les está diciendo, si ustedes son realmente partícipes de Cristo, esto va a ser verdad de ustedes. Van a retener firme su fe y su confianza hasta el fin. Dice, porque acuérdense que aquellos en antaño, dice, oyeron la voz del Señor, pero endurecieron su corazón y no entraron. Fueron desobedientes. Fueron infieles hasta el fin y en el desierto murieron. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? Josué, aquellos que, ¿verdad? Que ya eran ancianos, pero la generación que vino detrás de ellos fue la que entró. Los padres que salieron cayeron muertos en el desierto por su desobediencia. Que realmente su corazón no estaba con Dios, estaba en su propia comodidad. Nos sacaste de Egipto, ahí teníamos siquiera comida y había descanso. Aquí andamos por el desierto, andamos para allá y para acá. Siempre se quejaban de todo lo que Dios hacía. No había una fe que continuaba aún en medio de la prueba. Y Dios juró en su reposo, dice, que no entrarían estos, aquellos que desobedecieron. Mira el versículo 18 una vez más. ¿A quiénes juró que no entrarían? Aquellos que desobedecieron. ¿Y quiénes son aquellos que desobedecieron? Verso 19 dice, aquellos que fueron incrédulos. Note, y vemos que no pudieron entrar a causa de, note que no dijo de desobediencia, aunque eso es. Pero la desobediencia aquí la denomina incredulidad. Dice, ¿a quién juró que no entrarían? Aquellos que desobedecieron. Así que vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pudiéramos usar la palabra desobediencia y no cambiar el sentido. No pudieron entrar, ¿por qué? Porque desobedecieron. Porque no continuaron con su fe activa en Dios. Ellos fueron incrédulos. Y aquí el escritor nos está a nosotros exhortando a los hijos de Dios, a los que somos de Cristo, a que vigilemos en contra de esta incredulidad. Y aquí en el versículo 12, la semana pasada hablamos, pero quiero mencionarlo una vez más. Aquí hay un doble mandamiento y un doble propósito, pero quiero que lo note. Verso 12, mirad. Y aquí en Hebreos 3:12, en la Biblia, creo que la Biblia de las Américas, sí, la Biblia de las Américas dice, tened cuidado, en lugar de la palabra mirad. Mirad es un poquito, no da realmente el sentido. Mirad quiere decir, presta atención, pon tus ojos en esto. Pero es una advertencia y la Biblia de las Américas hace una mejor traducción. Tener cuidado, hermanos. Velen sobre esto. Cuidado, es una advertencia. ¿Cuidado de qué? De que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, esto no debe de ser en los hijos de Dios, no debe de existir, de que nos apartemos de Dios, pero vemos que el pueblo antiguo se apartó de Dios hasta tanto de que no pudo entrar a la tierra prometida, murieron. Pero aquí el escritor nos da estos dos mandamientos. Primero uno, el negativo, tener cuidado. Y luego en el versículo 13, el segundo mandamiento es exhórtense los unos a los otros cada día. Ese es el mandamiento positivo. El negativo es alerta, cuidado, vigila, ten cuidado. El positivo es exhorta a tus hermanos, porque es plural aquí el verbo. Exhortaos los unos a los otros cada día. Así que tenemos esa responsabilidad de velar por nuestros hermanos cuando los vemos que están pasando por tiempos difíciles o han caído en algún pecado. Y luego tenemos también doble propósito. Y el primer propósito se encuentra en el verso 12, después de la advertencia. ¿Verdad? Tener cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué les exhorta?
porque los incrédulos, según el versículo 18 y 19, traen el juicio de Dios y no entran a donde Dios los quiere llevar. Así que eso los elimina, la incredulidad. Y luego el segundo propósito, en el versículo 13, después del mandamiento, exhortándose los unos a los otros, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y si juntamos estos dos versículos, podemos ver que aquí el apartarse del Dios vivo, en el verso 12, es equivalente a no ser endurecido por el engaño del pecado. O sea que el apartarse de Dios viene por el engaño del pecado, que conduce a la incredulidad. La incredulidad, como dije la semana pasada, siempre nos aleja de Dios. Y el pecado engaña al corazón y empieza el corazón ¿a qué? A endurecerse. Yo no sé si hay alguna área en tu vida donde tú hayas permitido ese endurecimiento, pero que el Espíritu Santo esta mañana nos redarguya, traiga convicción a nuestra vida, porque esta advertencia es para todos. Y cuando nuestros corazones se empiezan a endurecer, entonces empezamos a alejarnos poco a poco. No siempre ocurre de un día para otro, pero poco a poco empiezo a permitir cosas en mi vida que no agradan a Dios. Y poco a poco empiezo a alejarme hasta que llego ¿a dónde? A la incredulidad. Y mi corazón se calcifica y empiezo a apartarme de aquel que es el amado de mi corazón, el amado de mi alma, Jesucristo. Por eso la Biblia nos insta a que guardemos nuestro corazón en todo momento. Si aquí la advertencia es que nosotros nos cuidemos para que no haya en ninguno de vosotros. Note que dije una vez más, aquí le está escribiendo a los hermanos santos, a los que son participantes del llamamiento celestial. Y nos dice, hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque los que tienen este tipo de corazón no entraron al reposo que Dios tenía. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Dije, ¿Dios requiere obediencia? Sí. Pero Dios nos empodera por medio de su Espíritu en la fidelidad para obedecerle si verdaderamente somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y esta exhortación también existe para aquellos que piensan ser creyentes, pero realmente no se han arrepentido. Y el escritor dice aquí que si tú eres un creyente, si eres participante de Cristo, ¿qué dijo? Vas a permanecer con tu confianza firme hasta el fin. Vas a entrar, porque eres salvo. Pero si no eres, si crees que eres, pero no lo eres, por eso Pablo dice, examínate, pruébate. Porque uno puede creer que es, pero no se ha arrepentido, no realmente, genuinamente ha entregado su corazón al Señor. Y estas advertencias son para todos aquellos. Porque la pregunta es, pero hermano, si una persona realmente conoce a Cristo, ¿puede alejarse del Señor hasta perderse finalmente? Como le dije la semana pasada, no. Una persona que es genuinamente salva, su salvación fue dada por Cristo. Es mantenida en la mano del Señor. Dijo Cristo, nadie puede arrebatarlos de mi vida. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquellos que mi Padre me dio, yo los resucitaré en el día postrero. O sea, todas esas son promesas, bendiciones que el Señor da a sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No tuve tiempo para ir a eso, pero usted le puede leer ahí en Juan capítulo 10. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Los que lo siguen. ¿Cómo sabemos quiénes son las ovejas del Señor? Bueno, los que siguen a Cristo. Pero pastor, hay muchas ovejas que a veces vienen los chivos ahí entre las ovejas y uno, no, tú no, quizás no sepas, pero Él sí sabe. Él sí sabe. Los
escribas y fariseos vinieron a Jesús ahí en el capítulo 10 de San Juan y le dicen, si eres el Cristo, dinos. ¿Por qué nos tienes en suspenso? Dinos plenamente. Jesús les dijo, ya les dije. Y les dije, y las obras que mi Padre me ha dado también dan evidencia de quién soy. Y luego les dijo esto, pero ustedes no creen. Y luego dijo esto, y no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero el versículo 26, lo tienes ahí, el versículo 26, donde les dijo, vosotros no creéis porque no ¿qué? No sois de mis ovejas. Note, vosotros no creéis. Y ellos les estaban diciendo, dinos, ya les dije. Las obras que yo he hecho dan testimonio de que mi Padre me envió, pero ustedes no creen. Y luego les dio la razón por qué no creen. Ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son mis ovejas. Note lo que Cristo no dijo. No dijo, no son mis ovejas porque no creen, que es algo totalmente diferente. Dijo, no creen porque no son. Porque Cristo les había dicho, mi Padre me da las ovejas que me pertenecen. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Todo aquel que mi Padre me ha dado, yo lo resucitaré en el día postrero. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Qué terrible, ¿no? Ahora, nadie sabe quién es oveja y quién no es o no puede ser oveja. Nadie de nosotros sabemos eso. Pero Cristo sí sabe porque Él es Dios. Y a ellos les dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Imagina usted decir? Y les dijo, ustedes porque no creen van a morir en sus pecados. Dios los va a juzgar por ser pecadores. Y Dios tiene todo el derecho de juzgar a la humanidad porque la humanidad se apartó de Él y se rebeló en su contra. Y como Creador y soberano y Rey, Él tiene ese derecho. Así que nosotros debemos darle gracias a Dios si podemos oír su voz porque quiere decir que somos ovejas. Jesús dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas, verso 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso la perseverancia de una persona que dice ser creyente es importante. Si tú eres un creyente, aunque vengan problemas, vengan dificultades, aunque tropieces, aunque haya tiempos, ¿verdad?, donde tú has reincidido en tu corazón, pero si eres hijo, el Señor vendrá y tratará contigo y te restaurará una vez más. Y más porque Cristo está a la diestra del Padre, dice la Biblia, orando por nosotros. ¿No le das gracias a Dios que Él ora por ti? Aleluya, yo doy gracias al Señor por todo ello. Así que esta mañana, Señor, te damos gracias. Tú nos llamas a humillarnos. Hoy en este día, Señor, tú has dicho tu palabra aquí, si oímos tu voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que vivimos en este tiempo donde por todos lados somos acechados, todos lados somos atacados en nuestra fe. Pero te doy gracias, Señor, porque tú has venido por medio de tu Espíritu a morar en tus hijos, en tus hijas. Y en este tiempo, Señor, tú nos llamas a fidelidad. Y por tanto a rendirnos, a abrazar la verdad de que tú, Señor, eres el que obras el querer y el hacer en nosotros. Y tomamos seriamente esta amonestación de que no haya en nosotros un corazón de incredulidad, un corazón desobediente, un corazón endurecido, porque aquellos que así son no entrarán, porque verdaderamente jamás han entrado. Y Señor, te pedimos que esta verdad aclare nuestro corazón, de que eres tú el que obras en nosotros. Y la fidelidad que tenemos la debemos a ti.
ya que es el fruto de tu Espíritu en nosotros. Yo te pido, Señor, que esta mañana podamos decirte en cualquier área de nuestra vida donde hemos sido desobedientes, perdona, Señor. Restaura nuestro corazón. Gracias por recordarnos estas amonestaciones, porque no queremos ser como el pueblo de antaño, Señor, que no entró a la tierra que tú les habías preparado, pero solo aquellos, Señor, que fueron obedientes, como Josué y esa generación que vino detrás de él. Y yo te pido, Señor, que aquí, en Punto de Gracia, haya hombres y mujeres entregados de todo corazón, y que nosotros podamos velar por nuestra propia alma, pero también por la alma de nuestros hermanos. Ayúdanos para amarlos lo suficiente, que si vemos algo en sus vidas o ellos ven algo en nosotros, que puedan venir, Señor, con toda confianza y amonestarnos. Porque tú, Señor, que nos has salvado, nos amas. Y tú requieres de nosotros, Señor, todo aquello que tú has pagado con tu sangre para darnos. Una vida nueva, un Espíritu Santo. Y ahora, Señor, nos entregamos a tus propósitos. Y te damos gracias porque hay en nosotros, los que creemos en ti, ese deseo de continuar, ese deseo de acercarnos más a ti, de depender más de tu Espíritu. Y Señor, ahora llévanos de este lugar en paz, para vivir como el pueblo que somos luz y sal para un mundo que te necesita. Y esto lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga esta mañana, es nuestro deseo. Sigue adelante, persevera, aunque estés pasando el tiempo de dificultad. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquellos que están aquí en el centro de adoración, si necesita oración, pase aquí al frente, oraremos por usted. Despídase de sus hermanos alrededor. Dios les bendiga. Tenga una buena semana.